no es una advertencia para infundir miedo, sino un llamado urgente a la conversión. La puerta está abierta, pero es estrecha. No porque Dios limite su misericordia, sino porque la salvación exige compromiso, fe. Amadísimos fieles, la salvación es un don, un regalo divino que nace no de nuestros méritos, sino del amor eterno de Dios, como nos recuerda hoy el profeta Isaías. Yo mismo vendré para reunir a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Desde el principio fuimos creados y llamados para participar en la vida divina. Ese llamado tomó forma concreta el día de nuestro bautismo. Allí nos convertimos en hijos de Dios, en templo del Espíritu Santo, en heredero del reino de los cielos. Esa es nuestra dignidad bautismal, una verdad que no podemos olvidar, aunque muchas veces el mundo nos lo haga difícil. Permítanme compartir con ustedes una historia sencilla pero profunda. Se trata de un rey que, deseando que su hijo creciera en virtud, lo envió al exilio a una tierra lejana sin señales de su identidad real. Con el tiempo, el príncipe se acostumbró tanto a ese lugar que olvidó quién era, de dónde venía y a qué estaba llamado. Años después, el rey le envió un mensajero para llamarlo de regreso al palacio, pero el hijo, ajeno a su origen, respondió: hazme un favor, dame un pedazo de pan y un abrigo. Es todo lo que necesito. El príncipe había olvidado que era hijo del rey y heredero del palacio. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a nosotros? En medio de nuestra vida en el exilio, este peregrinar en la tierra, en el valle de lágrimas, como recitamos en la salve, podemos olvidar que somos hijos amados de Dios, llamados a vivir con Él eternamente. Nos acostumbramos al desierto, como dice el proverbio: no te acostumbres al desierto. El evangelio de hoy nos invita a recordar quiénes somos y a responder con responsabilidad al llamado de Dios. Cuando alguien le pregunta a Jesús: Señor, ¿serán pocos los que se salven?, Él no responde con un número, sino con una exhortación. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No es una advertencia para infundir miedo, como lo utilizan los hermanos de la secta. No es una advertencia para infundir miedo, sino un llamado urgente a la conversión. La puerta está abierta, pero es estrecha. No porque Dios limite su misericordia, sino porque la salvación exige compromiso, fe, humildad y fidelidad. La puerta, recordemos, es Cristo mismo. Yo soy la puerta, dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Y entrar por ella, amadísimos hermanos, significa seguir los pasos del Señor, a menudo en contra de las corrientes del mundo. La carta a los Hebreos, en la segunda lectura, nos recuerda que este camino no es fácil, pero las pruebas no son señales del abandono de Dios, sino de su amor paternal. Por esto,
El autor sagrado en la carta a los hebreos nos recuerda: el Señor corrige a quien ama. Él nos forma como un padre forma a su hijo para que lleguemos a ser santos y maduros en la fe. Un antiguo midrash judío, Midrash Tehillim, nos ofrece una imagen luminosa. Permítanme compartirla con ustedes. Se trata esta vez de un viajero con una linterna, pero la luz se apaga una y otra vez. Cansado y frustrado, el viajero decide esperar la salida del sol. Cuando amanece, el camino se ilumina y puede llegar con seguridad a su destino. Así fue con Israel. Dios los liberó de Egipto por Moisés, de Babilonia por Daniel, de Persia por Esther, de los griegos por los macabeos. Pero esas luces eran pasajeras. Entonces el pueblo clamó: estamos cansados de luces que se apagan. Queremos la luz del Mesías, el sol que no muere. Y esa luz, amadísimos hermanos, esa luz eterna ya ha brillado para nosotros. Cristo, el sol de justicia que no se apaga. En Él nuestro camino se ilumina de forma definitiva. La fiesta de San Bartolomé Apóstol, que celebramos el 24 de agosto, nos ofrece un testimonio concreto del llamado que Dios nos hace. La tradición identifica a Bartolomé con Natanael, de quien Jesús dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay doblez. Juan capítulo 1, versículo 47. Aunque al principio Bartolomé fue escéptico, señalando: de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando encontró al Señor, él respondió con fe y asombro: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Juan 1:49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Bartolomé entregó su vida entera al anuncio del Evangelio. La tradición lo sitúa en la India o Armenia, donde terminó su vida como mártir. Fue fiel hasta el final. Entró por la puerta estrecha. Nunca olvidó quién era ni a quién pertenecía. Por eso hoy, hermanos, la pregunta no es ¿cuántos se salvarán? Nosotros, como fieles católicos, no nos fijamos en esa pregunta. ¿Cuántos se salvarán? Nuestros hermanos de las sectas protestantes, sí, para infundir miedo, se fijan en esa pregunta. ¿Cuántos se salvarán? Muchos se condenarán, afirma ellos. Pocos se salvarán. Nosotros no nos hacemos esa pregunta, porque no se trata de eso, sino de tres preguntas que señalo a continuación para poder albergar en nuestro corazón la respuesta que Cristo nos da. La pregunta no es cuántos se salvarán, sino ¿estamos dispuestos nosotros a seguir caminando por el camino de la fe? ¿Ven cómo cambia? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir caminando por el camino de la fe? ¿Recordamos nuestra identidad bautismal? ¿Estamos respondiendo a la gracia con esfuerzo, con amor, con perseverancia? Dios nos ofrece la salvación, pero no nos obliga. El don está dado, pero debe ser acogido, vivido y cuidado. No basta con decir Señor, Señor, como nos lo recuerda el mismo Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Jesús nos recuerda que algunos quedarán fuera porque no reconocieron el momento de la visita de Dios. No nos conformemos, amadísimos hermanos, con pan y un abrigo cuando somos llamados al banquete del Rey. No nos acostumbremos al desierto cuando nuestra patria está en el cielo. No caminemos con linternas apagadas cuando el sol eterno de Cristo, el sol que nace de lo alto, ya brilla en nosotros. Entonces, que la intercesión
de San Bartolomé, apóstol fiel y sin doblez, nos ayude a vivir con fe, a perseverar con amor y a entrar con alegría por la puerta estrecha hacia la vida eterna. Hoy, ya al final de nuestra reflexión dominical, quisiera hacer un llamado a la oración por los países que viven sometidos por la dictadura, por el comunismo, por el socialismo, en donde los derechos humanos son quebrantados incesantemente, en donde se carece de justicia y libertad, como en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Oremos también por esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica, por nuestras fuerzas armadas, para que siempre procuremos los valores de la libertad y la justicia, de la paz. No puede haber paz sin justicia. Es una realidad. No puede haber paz sin justicia. La justicia tiene que brillar. Por supuesto, la justicia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos vislumbrar. Pero verdaderamente no puede haber paz si no hay justicia. Por lo tanto, este tipo de regímenes de dictadura tienen que caer, tienen que colapsar de una manera u otra para que los pueblos sean libres, puedan respirar. Y todos tenemos que unirnos en oración por esto. Todos tenemos que unirnos en oración por esto. El pueblo está agotado, está cansado de ver cómo otros se aprovechan, les dominan, les someten, no tienen escrúpulos, ni vergüenza tampoco. No tienen vergüenza porque cuando ven el miedo, cuando ven la tormenta, no se hincan. Pero cuando la tormenta está cerca, entonces quieren pedir clemencia, sin renunciar a la maldad que han hecho y a la maldad que están haciendo. No podemos pedir clemencia si seguimos sometidos o si seguimos sumergidos, debí decir, sumergidos en la maldad. Por lo tanto, amadísimos hermanos, oremos por esta nación de los Estados Unidos, por nuestro presidente, por las personas que nos gobiernan y oremos también por los presidentes que apoyan nuestra labor de brindar la justicia, la libertad y la paz a las naciones que viven oprimidas por la dictadura.